¿Sabe usted qué es la patria potestad? ¿Quién puede solicitar la patria potestad de un menor o qué diferencia hay entre patria potestad y guarda? Además, la manutención. Conoce usted la importancia de la manutención y también quiénes pueden solicitar ante un tribunal, un juez, la manutención de un menor de edad, qué características tiene la manutención y la patria potestad. Todo esto lo vamos a estar tratando aquí en Soluciones en tan solo minutos, porque tenemos a dos abogados especialistas en la materia que nos van a ayudar a entender este tema y además nos van a dar sus recomendaciones. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos desde ya nuestras redes sociales a su disposición. En Twitter y en Instagram somos @solucionesgb. También pueden enviar sus comentarios a través de mi cuenta en Twitter @hmolina_gb. Por allí también estamos a la orden para recibir todos sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto sus preguntas. Por favor, el día de hoy acompañen sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta numeral soluciones manutención. Numeral soluciones manutención. Acompañen sus comentarios con esta etiqueta. Ya volvemos. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Título 4, Capítulo 2, Sección 1. Disposiciones Generales. Artículo 347. Definición. Se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas. Patria potestad, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Ya veíamos al inicio de este bloque pues la lectura del artículo 1347 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes como introducción de este programa del día de hoy. Para ello hemos invitado a los abogados Niljan Santana, abogado especialista en Derecho Procesal, y también a Manuel Espinosa, abogado especialista en Derecho de Familia, ambos profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos acá en Soluciones a tratar este tema tan interesante, el tema de la patria potestad. Mucho se escucha, pero no sabemos muy bien o no conocemos muy bien las características de la patria potestad. Yo quiero comenzar con la abogada Niljan para que nos ayude a pues, conocer un poco más de este tema, el concepto de patria potestad y qué características tiene la patria potestad. Doctora. Bien, primero, gracias por la invitación. Ciertamente la institución Patria Potestad acompaña porque hay una cotidianidad permanente de la relación padres e hijos y definitivamente pues hay instituciones que resaltan en el desarrollo de esa relación. La patria potestad precisamente es ese poder o ese conjunto de deberes y derechos que tienen los padres respecto a los hijos y que les impone el cumplimiento de el cuidado, la protección y el desarrollo integral de los hijos. En este particular tiene la patria potestad como principal manifestación la responsabilidad de crianza y de igual manera otras instituciones familiares que son desarrollo pleno de la patria potestad. Es una titularidad exclusiva de los padres sobre los hijos y alcanza hasta la mayoría del hijo. En este caso, hasta que alcance los 18 años de edad. Esto, por supuesto, impone un cumplimiento a lo largo, inclusive más allá, porque la patria potestad técnicamente sí alcanza la mayoría, pero siempre es tal vez esa vinculación necesaria. Ahora bien, esa exigencia y ese cumplimiento de deberes tiene un sometimiento a la ley y también condiciones de ejercicio, así como la necesidad también de vigilar por parte del Estado que las instituciones que integran la patria potestad sean válidamente cumplidas, además de garantizar que en el caso de incumplimiento, tanto los hijos como otras instituciones del Estado o uno de los dos padres pueda exigir el cumplimiento válido de ella. ¿Cómo se define la patria potestad en casos de divorcio? Uno normalmente cuando una persona o cuando hay un divorcio y pues están en una situación complicada, siempre escucha que el padre o la madre está solicitando la patria potestad de los menores. ¿Cómo se define en el caso del divorcio? ¿Siempre es así? ¿Una de las personas puede pelear la patria potestad de los menores de edad? Sí, bastante interesante la pregunta. En el caso de divorcio, la patria potestad, eh, hay una privación de la patria potestad
Y en el caso de divorcio hay una sanción mucho más severas, dependiendo la causal de divorcio que se impone. En el caso de la causal cuarta y de la causal de adicción a sustancias psicotrópicas estupefacientes, alcohol, etcétera, la, la, la privación de la patria potestad es mucho más severa porque evidentemente la sanción que se genera es muchísimo, se afecta muchísimo más al progenitor culpable en el caso de divorcio. Ahora, en el divorcio, la patria potestad sigue, el ejercicio de la patria potestad continúa aunque los padres estén divorciados. No significa que el ejercicio de la patria potestad, es decir, ese cuidado del menor de edad, su vigilancia en cuanto a su desarrollo integral y por supuesto la educación del menor debe continuar. En el caso del divorcio, pues por supuesto la patria potestad queda incólume, no hay ningún problema en cuanto a su ejercicio, más sin embargo, en el caso, vuelvo e insisto, de la causal cuarta del 185, es decir, la connivencia en la prostitución, aquellas personas que Es efectivamente... decir, si ese padre o esa madre incurren en alguno de estos elementos que están tipificados en la ley, en el numeral cuarto, nos Numeral está diciendo. cuarto y numeral quinto del Ok, 185 del Código Civil, que son las causales ok. de divorcio. ¿Por qué? Porque se expone a peligro al niño adolescente y entonces en virtud de ello, por supuesto, el padre o la madre que ha incurrido en alguna de estas causales, por supuesto no puede ejercer la patria potestad. ¿Ante qué instancia se puede acudir el padre o puede acudir el padre o la madre a solicitar la total o el 100%, ¿no?, de la patria potestad de esos menores en el caso de un divorcio? Sí, necesariamente tiene que acudir al órgano jurisdiccional, es decir, ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Ese es el órgano jurisdiccional competente en este caso. ¿Y cómo es el proceso? ¿O cómo debe ser? Bueno, en el caso, si nos estamos refiriendo al caso divorcio, evidentemente tiene que ser dentro de las causales previstas en el 185, aunque hace poco la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia eliminó prácticamente la taxatividad de las causales de divorcio, en una clara tendencia que ha tenido la Sala Constitucional, pues de ir mermando un poco las instituciones familiares. Ya ha sucedido con el caso del 185A, que también se relajó Ok, un poco más la con el tema de figura la divorcio. del divorcio. Pero el órgano jurisdiccional competente es el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes. ¿Y qué se necesita? O sea, si una madre, por ejemplo, va a solicitar la patria potestad de sus hijos menores de edad, ¿qué necesita? Más allá de que sea por divorcio, pueden haber otras causales para solicitar esa patria potestad y cómo es ese procedimiento, qué documentos necesita presentar ante ese tribunal, ante ese juzgado. Claro, la patria potestad es una atribución o una consecuencia de ser padre o ser madre con una filiación Exacto, legalmente natural. establecida. Entonces, Ok. una vez que yo soy madre y una vez que se es padre, ya se es titular de la patria potestad sobre los hijos o respecto a los hijos, más que sobre los hijos. Ahora, si yo lo que voy a solicitar es la patria potestad, no voy a solicitar la patria potestad, lo que puedo instar ante el órgano jurisdiccional es la privación de la patria potestad o, en todo caso, las situaciones en las que puede valerse o calificarse de extinción de la patria potestad. En el caso del procedimiento de divorcio o separación de cuerpos, como indicaba el profesor Espinosa, no tenemos que atacarla efectivamente la patria potestad, sino las instituciones que son también manifestaciones de la patria potestad. En el caso de la responsabilidad de crianza, específicamente la atribución custodia, es decir, con quién de los padres va a permanecer el niño o el hijo, porque puede ser también un adolescente. Y en el caso también de otros conceptos, instituciones familiares, obligación de manutención o régimen de convivencia familiar. Pero la patria potestad, lo que puedo solicitar ante el órgano jurisdiccional es o la privación o la extinción, en los supuestos que expresamente establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niños y ¿Qué es la Adolescentes. extinción? La extinción de la patria potestad es, a través de las causales expresas en la norma, la situación en la cual cesa para el padre el ejercicio por las razones, por ejemplo, maltrato moral, afectivo, material, la connivencia en la prostitución o en la corrupción del hijo, el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad
o también, o algunas que han sido un poco menos consideradas, como el incumplimiento de la obligación de manutención, por ejemplo. Y es una situación jurídica que debe ser declarada por un tribunal, previo proceso, previa acreditación de las pruebas, con una sentencia que permite, transcurridos los 2 años en que la sentencia quede firme, solicitar la restitución. La extinción, vale establecer la diferencia, es una previsión normativa por razones diferentes. Por ejemplo, la mayoría del hijo, la muerte del hijo, también la emancipación, la adopción del hijo del cónyuge, también es una situación en este caso, o la reincidencia en las causales de extinción de la patria potestad. En el caso que estos menores de edad por enfermedad de los padres o porque fallezcan los padres, ¿cómo queda el tema de la patria potestad de esos menores? En este caso cesa la patria potestad porque el fallecimiento Claro. de uno o ambos padres. ¿Qué sucede? Como la familia se extiende no solamente al ascendiente, sino también a los ascendientes de los padres y los colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad, entra la situación o la institución de la tutela, que eventualmente también puede dar lugar a la colocación familiar. Si quieres complementar. Doctor. Hay algo que también es importante señalar. El legislador en materia de familia previó el hecho de la madre soltera. ¿Por qué? Porque puede ser que el menor de edad, su padre no se ocupa de él, o su padre efectivamente se desconoce quién es el papá. Entonces, afortunadamente la ley para la protección, para la ley de protección a la familia, a la maternidad y la paternidad, en su artículo 21 estableció que la madre soltera o no unida, en unión estable de hecho, al momento de presentar al niño debe señalar quién es el progenitor. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos, como lo ha dicho muy bien la doctora Santana, de la patria potestad es el ejercicio, la titularidad del ejercicio y el ejercicio de la patria potestad. Entonces, se acabó con esa práctica muy nociva en Venezuela de niños y niñas sin conocer quién es su padre. Además, porque es un derecho consagrado en la Constitución, el derecho de identidad de los padres. Y además, no solamente el derecho de identidad, sino también el ejercicio responsable de las instituciones familiares y que los hijos tengan el legítimo derecho de conocer quiénes son su papá y quién es su mamá. Claro. Entonces, ese ejercicio de la patria potestad recae, como bien lo hemos señalado, en el padre y la madre, y que afortunadamente hoy día se acaba con esa mala práctica que hubo por muchos años de niños que tenían partida de nacimiento nada más con la identificación de la madre. Ahora se debe señalar quién es el progenitor, ¿no? Entonces es bien importante a los efectos del ejercicio de la patria potestad. ¿Por qué? Porque lógicamente todo niño necesita a su papá y necesita a su mamá. Es la transmisión de valores, es la transmisión idónea, evidentemente, de los... Porque no somos un punto en el mundo, sino que somos Venezuela con su música en el mundo. Suite Subterránea, sábado, 8 de la noche, por Globovisión. Seguimos con Soluciones. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Título 4, Capítulo 2, Sección 1. Disposiciones Generales. Artículo 349. Titularidad y ejercicio de la patria potestad. La patria potestad sobre los hijos e hijas, común habido durante el matrimonio y uniones estables de hecho que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, corresponde al padre y a la madre, y la misma se ejerce de manera conjunta, fundamentalmente en interés y beneficio de los hijos e hijas. En caso de desacuerdo respecto a lo que exige el interés de los hijos e hijas, el padre y la madre deben guiarse por la práctica que les haya servido para resolver situaciones parecidas.
Continuamos en Soluciones, hablando sobre la patria potestad. Hace muchos años se hablaba también de la guarda o guarda y custodia de los menores. Ahora me aclaraban los profesores y abogados que pues después de 2007, cuando se reformó la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, se cambió a responsabilidad de crianza. ¿Qué es la responsabilidad de crianza? ¿En qué consiste la responsabilidad de crianza? ¿Y quiénes pueden solicitar esta responsabilidad de crianza? ¿Es igual que la patria potestad? ¿Es inherente a ser padre o madre? No, fíjate, el gran concepto es patria potestad. Ahora, la patria potestad se escinde en otras instituciones familiares, entre ellas la responsabilidad de crianza, que hasta 2007 era la calificación de guarda y custodia. Luego tenemos también la obligación de manutención, que anteriormente era la obligación de alimentos. Y por último, el régimen de convivencia familiar, que anteriormente era el régimen de visitas. Luego, la guarda, en este caso, está ahora regulada como obligación o responsabilidad de crianza. Dentro de la responsabilidad de crianza tenemos proteger, amar, cuidar, educar, sostener, representar y custodiar a los hijos. Esa responsabilidad de crianza ciertamente tiene dentro de los atributos la custodia, que es lo que normalmente cuando en situaciones de separación o de divorcio se determina que el hijo permanezca con uno de los padres. O también la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes regula la custodia compartida. Pero la custodia es un atributo dentro de la responsabilidad de crianza que anteriormente era la guarda. Ahora, esta responsabilidad de crianza tiene grandes manifestaciones y deberes bastante amplios, que no solamente pueden ser cumplidos por los padres, debemos decir, a diferencia de la patria potestad, que es exclusivamente de los padres. La responsabilidad de crianza puede ser atribuida a un sujeto distinto. ¿En qué casos se puede atribuirse a un sujeto distinto que no sea padre o madre? Bueno, si quieres. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que el padre, por ejemplo, haya quedado en interdicción, si una persona que tenga perturbación psiquiátrica grave, por ejemplo, o ambos progenitores, entonces esa responsabilidad de crianza recae en otra persona y aquí se abre otra institución, que es la colocación, bien sea colocación familiar, en cabeza de algún integrante de la familia del menor, o en cabeza del Estado, que ya serían las instituciones encargadas pues de velar por el cuidado de niños que no tienen padre o no tienen madre, o que los padres o la madre pues están privados del ejercicio de la patria potestad. Y entonces evidentemente podría recaer esa responsabilidad de crianza en familiares o si no en el Estado venezolano en dado caso. ¿Qué pasa con la patria potestad cuando se habla, cuando son hijos adoptados o son hijos, por ejemplo, de un integrante de ese matrimonio, por ejemplo, son hijos solo del hombre, pero pues fueron criados en esa familia durante ese matrimonio? ¿Cómo se maneja el tema de la patria potestad en estos casos? Sí, bueno, en el caso de los hijos adoptivos, afortunadamente en Venezuela se acabó esa calificación funesta por muchos años de calificar a los hijos naturales, hijos adoptivos, todos los hijos son consanguíneos. El hijo adoptivo, la persona que ha sido objeto de un proceso de adopción, pues tiene efectivamente el efecto consanguinidad. Tiene los mismos derechos, los mismos deberes en relación a sus padres y sus padres con relación a estos. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre hijo adoptivo e hijo consanguíneo. Es exactamente igual, por ficción de la ley, el hijo adoptivo es hijo consanguíneo. Por ende, por supuesto, las instituciones familiares se activan exactamente igual en los dos casos. No hay diferencia alguna, eso tenemos que recalcarlo, entre el hijo adoptivo y el hijo biológico. En el caso de que, como es muy común, uno de los padres tiene hijos que no son del matrimonio, bueno, el ejercicio de la patria potestad sigue exactamente igual entre esa madre o ese padre que está divorciado o no se casó sencillamente, sino que vive efectivamente con otra pareja. La otra pareja, por supuesto, colaborará también, me imagino, en el desarrollo integral del menor, pero el padre no custodio
sigue manteniendo, por supuesto, el progenitor no custodio, sigue manteniendo el ejercicio y la titularidad de la patria potestad. Nos pregunta en este momento @BJBert, dice Jonabert, ¿cómo hago para pedir la patria potestad de mi hija? Yo cubro el 100% de sus gastos, la mamá no trabaja. Bueno, pero es que allí eso no es una situación que sea motivo para solicitar la exclusión de la madre en el ejercicio de la patria potestad. La ley orgánica tiene una disposición expresa. O sea, la dificultad económica, la carencia de medios económicos no es motivo para solicitar ni la suspensión, que no existe, y mucho menos la privación de la patria No, y potestad. además que ella ejerce Claro. ella ejerce la patria La potestad. patria Esa es potestad. una de Ella las ella ejerce la patria potestad plenamente, no tiene para qué solicitarla. Desde el nacimiento del niño ya ella efectivamente tiene el ejercicio y la titularidad de la patria potestad. Justamente yo quisiera que reiteráramos en qué caso se puede privar la patria potestad, se puede solicitar la patria potestad. No, pero fíjate, insisto, la extinción implica colocar por las causales expresamente determinadas en la norma una suspensión en el ejercicio para uno de los padres o ambos padres del ejercicio de la patria potestad. Entonces no se solicita la patria potestad, lo que puedo solicitar es cesar en ese ejercicio, porque ya la condición de ser padre y ser madre me hace titular de la patria potestad respecto al hijo. Ahora, estas causales vamos a revisarlas porque son supuestos cerrados, establecidos en la norma, y las únicas razones por las cuales puedo pedir, y debemos aclarar, mediante un proceso judicial que requiere la alegación de las causales, pero la prueba, y con el poder del juez, que vamos a revisar, de revisar si además es arbitraria, es reiterada, es habitual, y la gravedad de la causal. Sí, de acuerdo al 352 de la LOPNA, se establecen unas causales de privación de la patria potestad. Fíjate, dice, los maltraten física, mental o moralmente. O sea, hay un espectro, ¿verdad?, bastante amplio que el juez tiene que valorar, tiene que apreciar. Y que hay que presentar pruebas. Así es, correcto. Los que expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza los derechos fundamentales del hijo. Los que incumplan los deberes inherentes a la patria potestad, traten de corromperlo o prostituirlo o fueren conniventes en su corrección o prostitución, abusen de ellos sexualmente o los expongan a la explotación sexual, sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicostrópicas u otras formas de farmacodependencia que pudieran comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando estos no acarreen sanción penal para su autor, sean condenados por hechos punibles cometidos contra el hijo, sean declarados entredichos o entredichas, se niegan a prestar la obligación de manutención o inciten o permitan que el hijo o hija ejecute actos que atenten con su integridad física, mental o moral. Entonces, por supuesto, en estos casos que hemos señalado, taxativamente señalado, el juez tiene que valorar, tiene que apreciar la gravedad de estos hechos para imponer, por supuesto, la privación de la patria potestad. Nos pregunta, por ejemplo, César Daniel, hace 4 años yo me hago cargo de mi sobrina, el papá se desentendió de ella, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Este podría ser un caso de prohibición de patria potestad? Bueno, es que habla solamente de uno de los padres, Del padre. pero no sabemos la información sobre la madre, que en todo caso ella todavía es titular de la patria potestad, salvo que haya fallecimiento. El hacerse cargo es una custodia que se está siendo ejercida de hecho, porque no hay ningún otorgamiento de la responsabilidad de crianza. Tendría que tramitar, en primer lugar, verificar dónde se encuentra la madre, porque todavía hay una titular, y la solicitud tendría que hacerse a través de los tribunales de protección. Sí, ahí habría que hacer dos solicitudes. solicitudes. Sí, habría que hacer 2 solicitudes, una de colocación familiar y la otra porque hay una situación irregular con esta menor. Y la otra, por supuesto, podría intentarse una privación de la patria potestad, como bien lo está señalando la doctora Santana, habría que ver si son ambos progenitores que no se ocupan de la menor, entonces, o uno de ellos solicitar la privación por cuanto no está cumpliendo con los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Se puede, después que se le es prohibido a un padre o a una madre la patria potestad, puede ese padre o esa madre solicitar que se les restituya ese ejercicio? Sí, siempre ¿Cómo y es cuando, ese proceso? Sí, la restitución, que es una de las diferencias entre la privación y la extinción. La restitución de la patria potestad deben transcurrir al menos 2 años después de haber quedado definitivamente firme la sentencia, que
privó de la patria potestad. Definitivamente firme que hayan sido agotados todos los recursos legalmente previstos para atacar la decisión y que se acredite, por supuesto, haber cesado la causal por la cual fue privado el padre o la madre o ambos de la patria potestad. Esa es una situación que es perfectamente verificada y que puede, además, con apego a la norma, ser posible. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese proceso de restitución una vez que pues se hace esa solicitud después de esos 2 años? Bueno, el tema es que allí se van a escuchar varias opiniones, también al hijo en el proceso. Normalmente los procesos judiciales en Venezuela no son rápidos, hay un exceso, un cúmulo de trabajo bastante importante y bueno, sería tal vez hasta audaz predecir cuánto puede durar un proceso. Estimar el tiempo. Sí, porque depende también de las actividades de llamamiento al proceso, las actividades de pruebas y que deben estar todas las partes de derecho, incluido el hijo, incluido quien esté ejerciendo también la patria potestad. Y la solicitud, disculpa Manuel, que también la solicitud tiene legitimados activos, es decir, no puede solicitar la restitución cualquier persona. Profesor, iba a agregar algo. Sí, no, que es algo que es muy importante. Casi siempre se nos pregunta qué tiempo va a demorar efectivamente el proceso, cualquier proceso de institución familiar en los tribunales de la República. Y es muy difícil estimar ese tiempo por el colapso del sistema judicial venezolano. Los tribunales de protección, por ejemplo, están totalmente colapsados, hay mucha demora, mucho retardo en los tribunales, y eso hace, por supuesto, que el proceso demore más. Claro, tratándose de un proceso de privación de patria potestad, hay que convocar al equipo multidisciplinario del tribunal, a los expertos correspondientes, al psiquiatra, al psicólogo, al trabajador social, tiene que venir todo Continuamos acá en Soluciones. En esta parte vamos a hablar sobre manutención. Ya han muchas preguntas en las redes sociales en cuanto a este tema de manutención, pero vamos a iniciar definiendo, más allá del artículo que leíamos al inicio de este bloque, qué es la manutención, qué características tiene la manutención. Comencemos por las damas, profesora. Ajá. La manutención, anteriormente conocido como la obligación de alimentos, es precisamente esa obligación, ese deber que corresponde a los padres de mantener, sostener el desarrollo total, integral de los hijos. Decimos total integral porque no solamente alimento como aquello que físicamente va a ingerir el hijo, ¿no? La obligación de manutención implica las actividades de educación, actividades recreacionales, educativas, las de simplemente desarrollo integral de la persona, es decir, lo que pecuniariamente podemos expresar, lo que tiene que gastar, lo que es la crianza de un hijo. Esto implica, por supuesto, una colaboración y un deber para ambos padres, que además para su determinación hay aspectos que establece la norma. Pero lo importante es que es un concepto bastante amplio que implica no solamente, porque hay que aclarar también esto, el pago de una cantidad de dinero. La obligación de manutención puede ser expresada, cumplida, a través del pago directo de conceptos. Es decir, cuando decimos el colegio, matrícula, uniformes, las actividades extracurriculares, las actividades deportivas, el servicio médico, las medicinas, eso es obligación de manutención. Pero precisamente puede ser cumplida esa obligación de manera directa, pagando los servicios o entregando una cantidad de dinero por parte de los obligados. Y justamente, que normalmente, disculpa para terminar la idea, que es una situación que se plantea problemática cuando la pareja no está bien avenida. Porque cuando tenemos una relación matrimonial o una situación, eso le iba a preguntar, una relación pareciera hecho, que el concepto o la palabra manutención no existiera cuando pues ahí es un matrimonio, es una pareja que vive junta, que está bien, exacto. Claro. Pero entonces el caso o el problema manutención o la palabra manutención comienza a generar ruido cuando ya es una pareja separada o pues nunca vivieron juntos y empieza a haber ese reclamo. ¿Cómo debe fijarse la manutención de un menor de edad? ¿Y quién debe fijarla? Sí. Bueno, la obligación de manutención tienes 2 vías para fijarla. Una vía conciliadora, nos ponemos de acuerdo, padre y madre que estamos separados, para fijar esa obligación y no habría problema alguno, porque como la obligación de manutención tiene un espectro tan amplio, entonces podemos sacar nuestras cuentas y decimos, bueno, tanto de colegio, tanto de recreación, tanto de alimentos propiamente, y sacamos un monto y no hay problema alguno. Cuando nosotros tenemos que acudir judicialmente
a solicitar efectivamente el establecimiento de la obligación de manutención, entonces tenemos dos elementos fundamentales para establecerla. El primero de ellos es el estado de necesidad del menor y la capacidad económica del obligado alimentario. En esos dos segmentos nosotros vamos a establecer efectivamente la obligación alimentaria. Por eso es que mucha gente tiene todavía, incluso abogados, tienen el tema de un porcentaje, un 30%. Se les grabó esa cifra, ¿no? 30%, 30%, el 30%. Y el 30% es imposible. Es un porcentaje que se obtiene de acuerdo al estado de necesidad del menor y de acuerdo a la capacidad económica, porque a lo mejor usted tiene un hijo, pero a lo mejor tiene 5 hijos, a lo mejor tiene 8 hijos. Entonces, dependiendo de los ingresos que tú tienes, nosotros vamos a obtener efectivamente esa cifra por concepto de obligación de manutención. Es muy importante esos dos aspectos, estado de necesidad y capacidad económica del obligado alimentario. En el caso de mujeres que han tenido hijos y pues no están casadas, son madres solteras, ese hijo no fue reconocido, se decide pues reclamar esa manutención de ese padre. ¿Qué necesita? ¿O tiene que estar legalmente reconocido por ese padre para reclamar esa manutención o no es necesario? Solamente debe comprobar que es hijo de esa persona. Claro, la afiliación es necesario establecerla legalmente porque es un presupuesto para colocar a un padre o a una madre como obligado, porque es importante calificar que la obligación de manutención puede ser exigida al padre o a una madre también, porque recordemos que si bien es cierto que los roles, digamos que mayoritariamente asumidos por la colectividad, es que el padre provee y la madre en algunas situaciones, no es la vigente por supuesto, está en la casa, pero cuando tenemos un obligado puede ser el que produce efectivamente, que siempre ha proveído, o la mamá que también está dentro del hogar y que comienza a realizar alguna actividad, porque ciertamente hay dos parámetros, la necesidad y la capacidad económica, pero tomando en consideración que ambos son productivos, pues la capacidad económica va a ser evaluada para los dos. Si una madre que efectivamente requiere el cumplimiento de la obligación de manutención, primero debe tener la afiliación legalmente establecida para determinar quién es el obligado. En segundo lugar, debe dirigirse en principio a los órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales de protección, en el cual solicita la fijación de una obligación de manutención. Situación que también puede ser a la inversa, que sea el obligado el que ofrezca la cantidad. Por otro lado, esta institución válidamente permite esa mediación y que las partes convengan en la fijación o en un cumplimiento extrajudicial, porque realmente esto es en la situación que haya desobediencia o incumplimiento, pero no siempre la manutención es desatendida y las partes inclusive cuando van a un proceso de divorcio o separación pueden llevar un convenio en el cual han acordado cumplir la obligación de manutención en los términos de pagar una cantidad o los conceptos, o también una forma mixta, pago conceptos directamente y además aporto una cantidad de dinero. Pero ahí es importante tomar en cuenta que esa necesidad del niño hay que verla con la precisión que hoy en Venezuela tenemos con la situación económica, inclusive con el ingreso, bien sea medio de salarios, honorarios profesionales, cualquier sea la forma como se sostiene la vida del obligado. Y hay que tomar en consideración que cuando hablamos de manutención, sí hay que ser bastante estrictos al momento de fijar cuáles son las necesidades del niño. ¿Y cómo deben ser esos pagos de esa manutención acordada en un tribunal? Sí, por lo general el tribunal fija el pago los 5 primeros días de cada mes, se apertura una cuenta especial para ello o en la cuenta de ahorro corriente de la progenitora que ejerce la responsabilidad de crianza o el progenitor, porque a veces la gente dice la madre, pero a veces es el padre quien tiene la custodia del menor. Y entonces deben cancelarse los conceptos alimentarios de forma muy puntual, porque no estamos hablando de una situación que nosotros podemos escabullir, como dicen, nuestra responsabilidad. No, es la obligación de manutención reviste una gran importancia para el derecho de familia, para el derecho de menores y por supuesto para el desarrollo integral. Nosotros no podemos concebir a un niño o un adolescente sin alimentos, no podemos concebir. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Título 4, Capítulo 2, Sección 3.
Obligación de manutención. Artículo 366. Subsistencia de la obligación de manutención. La obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la patria potestad o no se tenga la responsabilidad de crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez o jueza el monto que debe pagarse por tal concepto en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria potestad. Continuamos acá en Soluciones. Yo le había dejado una pregunta al aire, era si podía ser modificado ese acuerdo de manutención y qué elementos prevalecen para esa modificación. Bien, a los efectos de la revisión de la obligación de manutención puede, al igual que dos sedes para solicitarla, bien sea extrajudicial, porque hay convenio entre las partes, entre los padres o los obligados, o ir ante un tribunal. Cuando es fijado entre ambos padres como un convenimiento, normalmente se establece también la periodicidad con la cual la misma va a ser revisada. Y cuando tenemos el caso de la fijada judicialmente, normalmente lo que se establece, además de esa no una periodicidad, se establecen condiciones para que la misma sea revisable. Y de igual manera pueden las partes solicitar la revisión de la fijación, porque podemos tener una permanencia de cumplimiento de esa obligación, pero hacerse la cantidad de los conceptos, sobre todo la cantidad, insuficiente. Bueno, entonces debemos ir al órgano jurisdiccional a solicitar la revisión, planteando la modificación de los supuestos con los cuales se fijó, es decir, aumentar las necesidades del hijo o los hijos y aumentó o se disminuyó la capacidad económica del obligado. Esos planteamientos pueden ser revisados, insisto, y tratarse también, además que la obligación de manutención finaliza con la mayoría del hijo o de los hijos, o si se encuentra en incapacidad mental para sostenerse o valerse por sí mismo, o cuando el hijo está estudiando y precisamente por los estudios no puede mantenerse, y eso alcanza hasta los 25 años de edad. Además, la manutención, realmente la solicitud a veces trasciende a que se reclame. Hay también una motivación y es una exigencia también como responsabilidad de los padres de revisar y saber cuándo los conceptos o las cantidades son insuficientes. Hoy en día, constantemente son insuficientes. Claro, son insuficientes. Cada mes son insuficientes. ¿Qué pasa si ese padre o esa madre al cual se llevó al juzgado para aclarar ese acuerdo de manutención fallece o fallece ese menor de edad, ese hijo? ¿Qué hacen en esos casos, en esos dos casos? Bueno, en el caso de fallecimiento del hijo, a consecuencia de ello, ya la obligación de manutención cesa para el obligado alimentario. Ya no habría obligación alimentaria. En el caso del fallecimiento del obligado alimentario, igualmente cesa, por supuesto, la obligación de manutención. Nos pregunta Trabajadores EBN, dice, o arroba KeilaCop 86 17 7678. Buenos días, doctora, ¿qué debo hacer ya que el padre de mis hijos no cumple con la manutención de mis hijos? De mis hijos. Una es menor de edad y tiene otro tuit por acá, y otro es mayor de edad, pero él está estudiando. ¿Todavía es obligación del padre velar por su bienestar, así sea mayor de edad? Sí, absolutamente, me acabo de referir hasta los 25 años. Hasta los 25 años. Estudiando, sí. Pues ya, pero ya como la mayoría requiere que la solicitud la haga directamente el hijo ante los tribunales de protección. Hay otra pregunta que no tiene que ver con el tema o digamos tiene una relación con este tema. Dice Marlene Hernández, buen día, ¿cómo puedo hacer si el padre de mis hijos no me quiere dar permiso para sacar pasaporte? Bueno, puede solicitarlo ante los tribunales también para que previa audiencia del padre se autorice el otorgamiento en garantía, por supuesto, del derecho a la identidad del hijo. Nos pregunta Lailine, ¿qué porcentaje debe darle el padre a un hijo por manutención? Va a ser, como lo hemos señalado, dependiendo del estado de necesidad del niño y de la capacidad económica del obligado alimentario, quienes tanto el concepto estado de necesidad como el concepto de capacidad económica serán demostrados debidamente en el Tribunal de Protección. Hay una persona por acá, es un caso también delicado, dice Iron David. Tengo 4 años pidiendo régimen de convivencia y custodia
La madre va para un año presa por homicidio. ¿Quién me puede hacer justicia? La madre tiene allanamiento con droga y manipulación psicológica en contra, en su contra y en contra de su familia. Quien puede hacer justicia son los tribunales de protección de niños, niñas, adolescentes. ¿Dónde están estos tribunales? Acá en Caracas. Aquí en Caracas están en la esquina de Maturín. Ahí están ubicados en la antigua sede de Cabeguías, de edificio Cabeguías. Ahí están los tribunales de protección y además ahí él podría tener el respaldo incluso de la defensa pública si no tiene los medios necesarios para tener un abogado privado. Pero por lo que comenta el tuit, necesariamente se tendrá que privar de la patria potestad a la progenitora. Nos pregunta Marcos Darío Polanco, ¿qué sucede cuando la madre no permite al padre ver al hijo, aún existiendo el régimen de convivencia familiar? Debe exigirse judicialmente cumplimiento y se trata de una situación reiterada, porque inclusive cuando no existe todavía la fijación del régimen de convivencia familiar, muchas veces se utiliza el hijo, decimos como botín de guerra, que sería un supuesto. Pero lo que tiene que solicitar la ejecución del régimen de convivencia familiar si está fijado judicialmente o convenido. Si no, tiene que primero fijar el régimen de convivencia. Sí, y además que es un derecho de ver. Está consagrado en el artículo 27 de la LOPNA, el derecho de ver. Todo niño adolescente tiene derecho de frecuentar a su progenitor y el progenitor también tiene derecho a frecuentar, a ver a su hijo. Eso es muy importante para el desarrollo integral de todo niño adolescente, el contacto directo y permanente con su progenitor. Y con la familia extendida. Sí, claro. Abuelo, primo. Claro. Sí, claro. Nos pregunta Gabriela Sanguino, en caso de un concubinato de 11 años, ¿la ley aplica igual que en el divorcio? Para ¿Es exactamente igual para el caso de manutención? Sí, sí, claro, porque la ley no establece diferencias cuando es un hijo habido dentro del matrimonio o un hijo producto de una unión estable de hecho. O inclusive, existiendo el matrimonio con una relación extramatrimonial también, el hijo disfruta de los mismos derechos. Además que la Constitución no establece discriminación. La Constitución Nacional en su artículo 77 equiparó prácticamente al matrimonio con la figura concubinaria. Es decir, que en Venezuela el concubinato y el matrimonio en algunos aspectos están equiparados. ¿Qué recomendaciones le pueden dar ustedes a esos padres que en este momento están justamente solicitando a lo mejor esa patria potestad o pidiendo que se retire la patria potestad a ese otro padre o solicitando también un método de manutención? ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde hay que acudir? ¿Qué hay que hacer? Perdón, Adelante, primero las damas. El punto es que especificar que los tribunales que la dirección que indicamos son para la ubicación en la circunscripción del área metropolitana de Caracas. Cada circunscripción judicial en el país tiene tribunales competentes y dependerá del domicilio del niño o del adolescente la competencia del tribunal. Entonces, esto es solamente para los de Caracas y lo que abarque la circunscripción judicial. Luego, la recomendación es, bueno, ante la ausencia de cumplimiento, cuentan con la sede judicial. Si hay carencia de recursos, como indicaba el profesor Espinosa, dispone la Defensoría Pública de un servicio de asesoría y asistencia y cumplimiento de los roles de abogado. Pero realmente son situaciones que ante la ausencia de convenio entre las partes, la única autoridad competente son los tribunales. Bueno, también se puede acudir al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio, del estado respectivo, también pueden acudir allí. También pueden acudir a la Fiscalía del Ministerio Público. O sea, hay muchos organismos que se encargan de velar también por la protección de los derechos de los niños y adolescentes, que pueden acudir perfectamente a esas instancias, pero por supuesto tenemos el órgano jurisdiccional, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, como un mecanismo idóneo para la solución de algún conflicto familiar o de niños y adolescentes. Yo quiero agradecerles a la doctora Nilyan Santana, abogado especialista en Derecho Procesal, y también Manuel Espinosa, abogado especialista en Derecho de Familia, profesores de la Universidad Central de Venezuela, por habernos acompañado el día de hoy y ayudarnos a entender un poco este tema tan interesante.